El enigma de Jeffrey Epstein. 50 datos impactantes. 1. Los orígenes de un camaleón social. Jeffrey Edward Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Criado en una familia de clase media-baja, nada en su infancia sugería que se convertiría en el hombre que puso en jaque a la élite mundial. Su ascenso comenzó con una mezcla de carisma y una capacidad matemática inusual que le permitió abrirse paso en círculos que, por nacimiento, le estaban vedados. 2. El profesor sin título. Uno de los datos más extraños de su biografía es que consiguió un empleo como profesor de física y matemáticas en la Dalton School, una de las instituciones más exclusivas de Manhattan, sin tener un título universitario. Fue allí donde comenzó a tejer su red de contactos con los padres de sus alumnos, muchos de ellos figuras prominentes de Wall Street. 3. El salto a Bear Stearns. Gracias a su relación con el padre de un alumno, Epstein fue contratado por la firma de inversiones Bear Stearns. En pocos años, pasó de ser un asistente a convertirse en socio limitado. Sin embargo, su salida de la empresa en 1981 estuvo marcada por rumores de irregularidades financieras y un comportamiento ético cuestionable que la firma prefirió manejar con discreción. 4. El misterio de J. Epstein y Company. Tras dejar Wall Street, fundó su propia firma de asesoría financiera. Epstein afirmaba que solo trabajaba con clientes que tuvieran un patrimonio neto superior a los $1.000 millones. Lo curioso es que, a pesar de su opulencia, nunca hubo registros públicos claros de cómo generaba esos retornos astronómicos, lo que llevó a muchos a sospechar que su empresa era una fachada para otros fines. 5. El vínculo con Leslie Wexner. El dueño de L. Brands y Victoria's Secret fue la pieza clave en la fortuna de Epstein. Wexner le otorgó un poder notarial total, permitiéndole manejar su dinero, sus casas y sus fundaciones. Esta relación es considerada por los investigadores como la fuente principal de la riqueza legítima que Epstein utilizó para comprar sus propiedades y aviones. 6. La mansión de Manhattan. Epstein vivía en una de las casas privadas más grandes de Nueva York, ubicada en la calle 71 de Upper East Side. La propiedad, que originalmente pertenecía a Wexner, fue transferida a Epstein en condiciones financieras muy oscuras. Dentro de esta casa se encontraron decoraciones perturbadoras, incluyendo una pintura de Bill Clinton con un vestido azul y tacones rojos. 7. Ghislaine Maxwell, la mano derecha. Hija del magnate Robert Maxwell, Ghislaine se convirtió en la figura central de la operación de Epstein. No solo fue su pareja, sino que, según múltiples testimonios de víctimas, era la encargada de reclutar a las jóvenes, ganarse su confianza y organizar la logística de los abusos, actuando como una figura materna engañosa. 8. Little St. James, la isla del pecado. Epstein compró esta isla privada en las Islas Vírgenes de los E.U. por casi $8 millones. Con el tiempo, se convirtió en un complejo fortificado donde el acceso estaba estrictamente controlado. Los residentes locales la apodaron la isla de la pedofilia debido al constante flujo de mujeres jóvenes que llegaban en barcos y aviones. 9. El templo azul y blanco. En la isla de Little St. James, Epstein construyó una estructura con cúpula dorada y paredes con franjas azules que parecía un templo religioso. Los trabajadores de la isla afirmaron que la estructura tenía puertas reforzadas y que nadie sabía con certeza qué ocurría en su interior, alimentando teorías sobre rituales o salas de grabación ocultas. 10. El Lolita Express. Este era el nombre informal de su avión Boeing 727 privado. El avión estaba equipado con camas y salones de lujo. Los registros de vuelo de este avión se convirtieron en pruebas fundamentales, ya que revelaron los nombres de políticos, científicos y celebridades que viajaron con Epstein, a menudo acompañados por menores de edad. 11. El Rancho Zorro en Nuevo México. Epstein poseía una propiedad gigantesca cerca de Santa Fe. Los planos de la casa mostraban un sistema de seguridad avanzado y habitaciones diseñadas específicamente para sus actividades. Se dice que Epstein tenía planes de usar el rancho para un proyecto de eugenesia, donde planeaba inseminar a múltiples mujeres para mejorar la raza humana con su ADN. 12. El libro negro de contactos. Un antiguo empleado filtró una agenda que contenía los nombres y números de teléfono privados de cientos de las personas más poderosas del mundo. Desde miembros de la familia Kennedy hasta líderes tecnológicos de Silicon Valley, el libro demostraba que Epstein era el nexo de unión entre el poder, el dinero y el pecado. 13. La primera detención en 2005. El caso comenzó a desmoronarse cuando los padres de una niña de 14 años denunciaron a Epstein en Palm Beach, Florida. La policía local realizó una redada en su mansión y encontró cientos de fotografías de menores desnudas y pruebas de que Epstein pagaba a las niñas para que le dieran masajes que derivaban en actos sexuales. 14. El acuerdo de no procesamiento de 2008.
A pesar de las pruebas contundentes del FBI, el fiscal Alexander Acosta firmó un acuerdo secreto que permitió a Epstein declararse culpable de cargos menores. En lugar de una cadena perpetua, solo cumplió 13 meses en una cárcel local con un permiso especial para salir a trabajar a su oficina durante el día. 15. La inmunidad para los cómplices. Lo más escandaloso del acuerdo de 2008 fue una cláusula que otorgaba inmunidad total a cualquier potencial CEO conspirador. Esto significó que, durante años, personas como Ghislaine Maxwell y otros empleados no pudieron ser procesados por los delitos cometidos junto a Epstein. 16. El papel de Alexander Acosta. Años más tarde, cuando el escándalo volvió a estallar, Acosta fue cuestionado por su indulgencia. Él afirmó que le habían dicho que Epstein pertenecía a la inteligencia y que debían dejar el caso en paz. Acosta tuvo que dimitir de su cargo como secretario de Trabajo en la administración Trump debido a esta controversia. 17. El príncipe Andrés y la crisis real. El hijo de la reina Isabel II fue uno de los amigos más cercanos de Epstein. Una fotografía del príncipe abrazando a Virginia Giuffre, una de las víctimas principales, en la casa de Maxwell se convirtió en la imagen del escándalo para la monarquía británica, obligando al príncipe a retirarse de la vida pública. 18. Virginia Giuffre, la sobreviviente. Ella afirmó haber sido traficada por Epstein para tener encuentros con hombres poderosos, incluyendo al príncipe Andrés. Su valentía al hablar y presentar demandas civiles fue lo que mantuvo el caso vivo durante los años en los que la justicia parecía haber olvidado a las víctimas. 19. Los vínculos con Bill Clinton. Los registros de vuelo mostraron que el expresidente Clinton voló en el avión de Epstein en múltiples ocasiones. Aunque Clinton negó haber estado en la isla o conocer los crímenes, las visitas de Epstein a la Casa Blanca durante los años 90 sugieren una relación mucho más estrecha de lo admitido oficialmente. 20. La conexión con Donald Trump. Trump y Epstein fueron amigos cercanos en la década de los 90. Trump llegó a decir en una entrevista que Epstein era un tipo fantástico y que compartían el gusto por las mujeres jóvenes. Años después, Trump afirmó que tuvieron una pelea y que no se hablaban desde hacía mucho tiempo. 21. Bill Gates y las reuniones nocturnas. Se reveló que el fundador de Microsoft se reunió con Epstein varias veces después de que éste ya fuera un delincuente sexual registrado. Gates afirmó que las reuniones eran para discutir sobre filantropía, pero la controversia fue tal que se citó como una de las razones detrás de su divorcio de Melinda Gates. 22. El financiamiento a la ciencia. Epstein donó millones a universidades prestigiosas como Harvard y el MIT. Su objetivo era rodearse de científicos de renombre como Stephen Hawking y Marvin Minsky. Muchos creen que usaba estas donaciones para lavar su reputación y presentarse como un filántropo intelectual. 23. El escándalo del Media Lab del MIT. El director del Media Lab, Joy Ito, tuvo que renunciar tras revelarse que aceptó donaciones de Epstein y trató de ocultar su origen. Esto provocó una crisis ética en la comunidad académica sobre la aceptación de dinero sucio. 24. La red de reclutadoras. Ghislaine Maxwell no estaba sola. La investigación reveló que existía una estructura piramidal donde las propias jóvenes abusadas eran presionadas para reclutar a sus amigas a cambio de dinero o bajo amenazas, perpetuando el ciclo de abuso. 25. El arresto final en 2019. En julio de 2019, Epstein fue detenido en el aeropuerto de Teterboro al regresar de Francia. Los fiscales federales de Nueva York presentaron nuevos cargos por tráfico sexual de menores, argumentando que el acuerdo de 2008 no protegía a Epstein de delitos cometidos fuera de Florida. 26. La caja fuerte de Manhattan. Durante el registro de su mansión tras el arresto, el FBI encontró una caja fuerte con miles de fotos de jóvenes desnudas, diamantes y pasaportes falsos. Esto reforzó la teoría de que Epstein tenía planes de escape y material para chantajear a sus asociados. 27. La primera alerta de suicidio. Poco después de ser encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, Epstein fue encontrado con marcas en el cuello. Fue puesto bajo vigilancia de suicidio, pero increíblemente, esta vigilancia fue retirada pocos días antes de su muerte. 28. El 10 de agosto de 2019. Esa mañana, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda. La noticia causó una conmoción mundial y dio lugar a una infinidad de teorías de conspiración. ¿Cómo pudo el preso más vigilado del mundo quitarse la vida sin que nadie se diera cuenta? 29. Los guardias negligentes. Se descubrió que los dos guardias encargados de vigilar a Epstein estaban durmiendo y navegando por Internet en lugar de realizar sus rondas. Peor aún, falsificaron los registros oficiales para hacer parecer que habían cumplido con su deber. 30. Las cámaras rotas.
El sistema de vigilancia del corredor que daba a la celda de Epstein sufrió fallos técnicos esa noche. La falta de imágenes de vídeo claras alimentó la sospecha de que alguien pudo haber entrado en la celda para silenciarlo. 31. La autopsia y la duda de lioides. El médico forense oficial dictaminó suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, un patólogo contratado por la familia de Epstein señaló que el hueso lioides del cuello estaba fracturado en 3 lugares, algo mucho más común en casos de estrangulamiento por parte de un tercero que en un suicidio. 32. Almohadilla Epstein didn't kill himself. Este hashtag se convirtió en un fenómeno cultural. Refleja la desconfianza generalizada del público hacia la versión oficial, sugiriendo que Epstein fue asesinado porque planeaba testificar contra figuras de alto nivel para reducir su condena. 33. El testamento de última hora. Solo 2 días antes de morir, Epstein firmó un nuevo testamento en el que transfería todos sus activos, más de $570 millones, a un fideicomiso en las Islas Vírgenes, dificultando que las víctimas pudieran reclamar indemnizaciones. 34. La huida de Ghislaine Maxwell. Tras la muerte de Epstein, Ghislaine desapareció de la vista pública. Fue objeto de una búsqueda internacional hasta que el FBI la localizó en una mansión remota en New Hampshire en julio de 2020. 35. El juicio de Maxwell, 2021. Ghislaine fue juzgada por tráfico sexual y conspiración. Durante el juicio, varias víctimas testificaron sobre cómo ella era el cerebro logístico detrás de los abusos. Fue declarada culpable de 5 de los 6 cargos y condenada a 20 años de prisión. 36. El papel de los bancos, J.P. Morgan. Documentos judiciales revelaron que ejecutivos de J.P. Morgan, como G. Staley, mantuvieron una relación cercana con Epstein durante años, ignorando las alertas internas de que su cliente estaba retirando grandes sumas de efectivo para pagar a víctimas. 37. Leon Black y la firma Apollo. Leon Black, uno de los hombres más poderosos de Wall Street, pagó a Epstein $158 millones por servicios de planificación fiscal después de que éste ya fuera un delincuente sexual. La presión pública obligó a Black a dimitir como CEO de su empresa. 38. La conexión con la inteligencia extranjera. Se ha especulado mucho sobre si Epstein era un activo del Mossad o de la CIA. Su relación con el ex primer ministro israelí Ehud Barak y su capacidad para operar por encima de la ley han mantenido viva la teoría de que su red era una operación de trampa de miel para recolectar información. 39. La desaparición de pruebas en la isla. Reportes de drones mostraron que, tras la muerte de Epstein, personas no identificadas retiraron cajas y equipos de la isla Little St. James antes de que las autoridades pudieran asegurar la escena por completo. 40. El impacto en las Islas Vírgenes. El gobierno local fue acusado de facilitar los beneficios fiscales de Epstein. El fiscal general de las islas fue despedido tras presentar una demanda contra J.P. Morgan, lo que sugiere que la influencia de Epstein sobrevivió a su propia muerte. 41. Las víctimas olvidadas. Aunque el foco suele estar en los famosos, el caso Epstein involucró a cientos de niñas, muchas de ellas de entornos vulnerables, que fueron engañadas con promesas de becas o carreras de modelaje solo para ser atrapadas en una red de explotación. 42. El sistema de masajes como tapadera. Epstein utilizaba la técnica de los masajes como una forma de desensibilizar a las víctimas. Lo que empezaba como una oferta de trabajo legítima terminaba convirtiéndose en una exigencia de actos sexuales bajo presión psicológica y económica. 43. Los pasaportes y las identidades falsas. En sus casas se encontraron pasaportes de países como Arabia Saudita con nombres falsos pero su fotografía, lo que indica que Epstein estaba preparado para desaparecer de la justicia en cualquier momento. 44. El uso de la tecnología para el control. Se sospecha que Epstein grababa todos los encuentros en sus residencias mediante cámaras ocultas. Estas grabaciones, de existir, serían el material de chantaje definitivo contra la élite mundial, pero su paradero actual es un misterio. 45. Jean-Luc Brunel, el socio francés. Brunel, un agente de modelos vinculado a la red de Epstein, también fue arrestado en Francia. Al igual que Epstein, fue encontrado muerto en su celda en 2022, llevándose consigo muchos secretos de la red de tráfico en Europa. 46. La ley de las víctimas de Nueva York. El caso impulsó cambios legislativos que permitieron a víctimas de abusos antiguos demandar a sus agresores incluso si los delitos habían prescrito, lo que abrió la puerta a una ola de demandas contra el patrimonio de Epstein. 47. El fondo de compensación. Se estableció un fondo con el dinero de la herencia de Epstein para pagar a las víctimas. Hasta la fecha, el fondo ha pagado más de $125 millones a más de 150 mujeres, aunque muchas afirman que ningún dinero puede reparar el daño psicológico. 48. El silencio de la élite.
A pesar de las pruebas, muchas figuras poderosas que frecuentaban a Epstein han logrado evitar cualquier consecuencia legal o social, lo que pone de relieve la enorme brecha entre la justicia para los ricos y para el resto del mundo. 49. El legado de la desinformación. El caso Epstein se ha convertido en un pilar de teorías de conspiración modernas. Esto ha dificultado a veces separar los hechos reales de las fantasías, aunque los hechos probados son ya de por sí lo suficientemente aterradores. 50. La justicia a medias. Jeffrey Epstein murió sin ser condenado por sus crímenes federales. Aunque Maxwell está en prisión, muchas de las víctimas sienten que el sistema protegió a los hombres poderosos que financiaron y participaron en la red, dejando una herida abierta en la historia de la justicia criminal.